Hola, ¿qué tal amigos de Twitter y las benditas redes? Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana del miércoles 7 de abril del 2021. Hoy no llega Elizabeth, pero vamos a empezar nosotros rápidamente con las noticias. Y bueno, siempre un toque de humanismo, un toque con lo que siempre iniciamos, un toque un poquito más ameno, más amable, y vamos con lo que sigue. Акела жил у меня в обычном вольере. До 1,5 года я с ним гулял в лесу постоянно, пока он не начал душить собак первых, наших же собак. И после этого прогулки у нас закончились с хищным зверем. После этого он постоянно сидел в вольере несколько лет. Насчет еды, пищевая агрессия, вот на инстинктивном уровне, у них в природе же по иерархии едят волки, и если с ним невозможно, может даже за еду очень сильно и покалечить. Людей много, кстати, поддержало, и начался сбор более активный. И мы начали собирать средства именно на землю и на выгрузочную зону. Полувольное содержание, что означает, что там пруд, чтобы должен быть, деревья, логово свое. Вот это, в принципе, мы и сделали для нашего Акела. Buenos días, Eli, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte. No te escucho, no te escucho. Muy buenos días. Igualmente, un gusto saludarte. Aquí estamos, miércoles, ombligo de semana. Ombligo de semana. Disfrutando de la semana de Pascua en unas vacaciones playeras en la sala, en la oficina, en la cocina. Aquí andamos. Sí, yo voy a la playa para allá, playa. Pero bueno, estábamos viendo un video de Sputnik de un joven que rescataron lobos que estaban en zoológicos particulares en condiciones muy malas, y ellos los han ido reincorporando a la naturaleza para darle un poco de sentido humano a las cosas, porque a veces damos los noticieros y hay noticias buenas, hay noticias amables, hay videos que vale la pena retomar y compartir. Y bueno, como yo sé que a ti te gusta el buen humor, le pedí a doña Inocencia de la Borbolla que nos viniera a visitar hoy en la mañana. Así que ahí te va. Viejo, oye, tienes que hacer algo. Pues me están llamando mis amigas porque todo su personal les está pidiendo permiso de llegar tarde mañana. El nuestro también, me pidió. Sí, pues porque anunciaron que en la mañanera van a enseñar el montaje que hicieron Loret y García Luna con lo de Florence Cassés, Y parece que va a tener más rating que el Oscar. El pobre Loret anda muy preocupado. De por sí a Latinos le dieron un verdadero madrazo. Y todo por lo de la vacuna de aire, que de verdad, viejo.
Nadie se traga esa babosada. Bueno, tu mamá sí, ¿eh? Ahora ya no quiere vacunarse, ¿no? Te dije que hay gente como ella, muy limitadita, que puede creer esas tonterías. Pues sí, mi mamá. Ujú. Bueno. Bueno. Un poco nuestro programa. De montajes a montajes. Fíjate que a mí me pasó una cosa muy extraña. Yo pensé que se había dicho lo de la vacuna de aire. Cuando tú ves el video se ve que es un montaje. O sea, es imposible que algo así sea así. Claro que la persona se presta quizá con engaños. Quizá nada más es para decirles, ¿sabes qué vamos a tomar para que vean que estás vacunando y guau, guau, guau? Pero es bien evidente. O sea, qué casualidad que estuvieron en el momento. Y cómo, Fíjate, pero la gente no está creyendo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ayer, yo sí hice por lo del registro y registro y registro. Yo estoy de acuerdo que hagan tantos trámites, pero al final entendí que la necesidad de la ficha es para que la gente vaya al horario que tiene que ir, aunque no vayan, porque no entendemos. Hay gente que va y duerme, gente que... Pero es como las fichas de los servicios de salud públicos, donde te dan un horario, tú tienes que ir en el margen de ese horario, tú sabes que vas a entrar a partir de ese horario a que te apliquen las vacunas. Ayer, por ejemplo, yo me di cuenta que salvo Noroeste, casi ningún medio tocó el programa de vacunación que se está llevando a cabo en Culiacán. No sé si en Mazatlán ya lo tocaron. Y cómo no, cambian las dinámicas. Yo siento que muchos de los problemas que han tenido es por situaciones como este montaje que le hicieron a esta enfermera, que le va a ir mal a la pobre porque están hablando de una situación hasta penal, dijo Gatell, por prestarse a este tipo de cosas. Pero no hablan de la manera en que se está llevando a cabo la vacunación, que eso le puede permitir a las personas ir con mayor tranquilidad a ponerse la vacunación. Yo ayer estaba viendo en el Facebook cómo conocidos empezaban a subir, ya me vacunaron, todo estuvo bien, el orden, vas conforme a la cita, no necesitas hacer desorden, ve en el margen de tu cita. Entonces tú empiezas a ver cómo la propia gente va informando porque no informaron, no siguieron informando, solo informaron de alguna manera la falta de organización de la Secretaría de Bienestar, ¿no? Que no se estaba coordinando, no se coordinan con las secretarías de salud estatal y se entiende. Después de ver ese montaje que hicieron con lo de la vacuna con esta enfermera, entiendes por qué hay un sistema de desconfianza alrededor de los gobiernos locales, ni modo. de hecho, Luego aplican vacunas a familiares, amigos, a políticos, se brincan la fila. Así no, así todos coludos o todos rabones. Todos entramos en el paquete, nos dan una ficha, vamos en el horario de la ficha, van y se aplica la vacuna y es un procedimiento donde estamos todos parejos, ¿no? así es, Bueno, a mí de me hecho, toca, pero yo fui a buscar la ficha para las personas allegadas a mí. sí, Eli, de hecho, el tema de aquí, al principio yo lo podía entender solo por muchas cosas que nos pasan a las personas comunes y corrientes, que de repente vas a tomar la llave que está en la mesa y llegas al mes y ya no te acordaste para qué estabas ahí. Nos pasa a todos, esos slates que nos suceden a las personas porque estamos distraídos, porque estamos cansados. Yo lo atribuía a un tema de cansancio mental, que automáticamente colocas la jeringa y la sacas y se te olvida, como cuando vas manejando y no sabes ni cómo llegaste a tu casa, ¿no? Que es una condición, sí, que es una condición de nuestro cerebro de trabajar en automático. Pero cuando tú sabes que la persona vacunada era familiar de la que estaba vacunando y el que estaba filmando era familiar de los otros dos, entonces ya te queda en claro que se trató de un montaje, que se trató de algo burdo. Y lo que tú decías del tema de la desconfianza de los gobiernos estatales, yo creo que pasa más por el tema de los gobiernos estatales y muchos municipales el desorden, porque por ahí vamos a ver algo que pasó en la Ciudad de México con el tema de las vacunas y con el tema de los vacacionistas, y vas a ver cómo pasa más por la responsabilidad de los gobiernos estatales que por la misma Secretaría del Bienestar. Y de hecho, parte del programa va a versar sobre lo que hablaba Inocencia de la Borbolla, sobre la mañanera del día de hoy,
¿Qué pasó en la mañana? Me levanté temprano a ver la mañanera para ver cómo estaba, para sacar algunos tweets, sacar alguna información. Así que, bueno, vamos primero con lo que nos toca, que son las noticias, Eli, porque pues, tú sabes que primero son los encabezados, pero damos una pequeña introducción para ir calentando las naves. Nos dice el Excelsior, el INE y la CEGOP se lanzan reproches y por ahí tenemos la información de los reproches. Olga Sánchez exige neutralidad y Córdoba descarta INE omiso. Pero bueno, un poco contrario a lo que normalmente hacemos, vamos a pasar lo que dijo Olga Sánchez Cordero respecto a este tema. Me gusta decir que así como la neutralidad no es indiferencia, y lo acaba de decir el consejero presidente, la autonomía no es autarquía. De igual manera lo comparto, mi querido. Yo considero que siendo la neutralidad una obligación de los gobernantes, también lo es de las autoridades electorales, administrativas y judiciales. El gobierno de la República dará al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los institutos y tribunales electorales de las 32 entidades federativas, todo el apoyo que requieran para que, con pleno respeto a su autonomía, cumplan con oportunidad y calidad sus tareas. Cuenten con el gobierno federal y específicamente con la Secretaría de Gobernación. Recuerdo también haber escuchado hace algunos años al entonces consejero presidente del INE, José Woldenberg, afirmar que el árbitro electoral, lo dijo en alguna ocasión, debe ser discreto. Decía Woldenberg, y lo cito de memoria, que el árbitro no busque el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La premisa es muy clara. Por definición, el árbitro es neutral. ¿O no es árbitro? En pocas palabras, hago mías lo que en esa ocasión, en 1994, y que fue uno de los primeros 6 consejeros ciudadanos, y en 1996, primer presidente del IFE autónomo, y era que el árbitro electoral fuera al mismo tiempo. Eli, qué duras palabras de Olga Sánchez Cordero. No te escucho, tu micrófono lo tienes en mute. Estoy terca, lo que pasa es que hay constructores aquí cerca y están taladrando, entonces me estresa que estén escuchando tanto sonido, tanto ruido, tanto vicio. Una disculpa. Creo que el asunto es que el árbitro Woldenberg se lanzó a defender al árbitro electoral y fue una defensa a ultranza. O sea, no cabe en este momento, y te digo porque yo de alguna manera quedamos con una gran admiración a Woldenberg. Los que somos electoralistas le sabemos lo que le debemos a la transición. Imagínate tener un órgano electoral que era comandado por el secretario general de gobierno, el secretario de gobierno, creo que se llama, sí, secretario de gobierno, general son los estatales, por el secretario de gobierno, por los presidentes de las cámaras, por los líderes de los partidos. Ese era y en un sistema de partido hegemónico, obviamente, ese era un órgano electoral apropiado. Hacen este transfer, este cambio después del 88, del fraude electoral, que participa Fernández de Ceballos, que queman las boletas, que se hace todo esto, esta dinámica del fraude con Salinas de Gortari, donde pierde Salinas y gana Cuauhtémoc Cárdenas, que después, no lo digo yo, lo confirman los historiadores, la forma en que quema las boletas Fernández de Ceballos ahí en el Congreso, en la Cámara de Diputados.
¿no? Y cómo se hace todo, queman todo un edificio con tal de quemar las pruebas del fraude. Entonces, cómo hay una participación activa de en su momento de los actores políticos del órgano electoral. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, se volvió legal el triunfo de Salinas de Gortari, mas no legítimo. Con este movimiento que fue el Frente Amplio que hizo Cuauhtémoc y que Salinas estaba deslegitimado, legalmente era el presidente, pero también estaba deslegitimizado. La forma de legitimizar a las figuras que estaban surgiendo, pues fue crear un órgano autónomo. Sí, pues imagínate, el presidente del órgano electoral, pues era el secretario de gobierno, ¿no? De gobernación. Entonces, pues el presidente, ¿para qué nos hacemos al loco, en otro país hubiera sido una garantía, pero en un país donde el PRI estaba corrupto. No, con partido hegemónico. En otro país hubiera sido una garantía. En otro país, con un sistema parlamentario. En México no. Pues sí pero sí era una garantía para el PRI y el PAN. Ellos se repartían el pastel, hacían una especie de repartición de pastel para que todo el mundo quedara en la competición y quedara a gusto en relación a lo que sucedía en lo electoral. De hecho, no importaba lo electoral, ¿no? Sino que se pusiera el mono que ellos quisieran. Pero bueno, hubo... La simulación de una democracia y lo que tú decías de José Walder, sale a defender a Lorenzo Córdoba. Pero lo sale a defender como un papá, su junior caprichoso. O sea, su defensa, otrora tuviste un discurso, en otro momento tuviste un discurso demócrata. Sostente. Y después, ¿qué pasa? Sale a defender a un Lorenzo Córdoba que, como dice bien Olga Sánchez Cordero, no es un árbitro invisible, como debe de ser, sino es un árbitro que le gusta el show, que le gustan las cámaras, que le gusta el escándalo, que le gusta confrontar al poder, Está jugando, que se metió a un rol de juego que no le corresponde. A él no le corresponde, ni a Ciro Murayama les corresponden entrar de la manera en que están entrando, uno, a defender sus prebendas, es decir, a defender el dinero que ganan, para empezar. O sea, desde ahí tú te das cuenta, ciudadanos de qué, ¿por qué se creen faraones? ¿Por qué se creen que ellos merecen el universo entero? ¿Qué parte de la realidad del país no los golpea en la cara como nos golpea a todos los clase trabajadora y la clase media? Para empezar. En segundo lugar, pues defender indefendibles, discursos indefendibles para un árbitro. No, además, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están poniendo en riesgo lo que empezó a construir José Walder, porque no sabemos qué va a pasar después de las elecciones de julio con el INE, porque evidentemente va a pasar algo. Ellos ponen en riesgo lo que se construyó porque dejan en claro que hay una simulación democrática con la transición y que el INE, aunque ya era un instituto autónomo y el más caro del mundo en cuestión electoral, del mundo, quizá no de la casta política, pero sí de quienes la manejan. Y eso es lo más grave. Una sociedad civil que es la sobrerepresentación del sector oligárquico de este país y que ahora está jugando a las elecciones. Desconectada de realidades, además, desconectada de momentos, autártica, un poquito fascistoide, sus discursos son preocupantes, el poder por el poder. Yo gran jefe de cara pálida. Nosotros somos la democracia, nosotros somos tu gobierno, lastimas a la democracia cuando me lastimas a mí, wow. O sea, ni siquiera se dan el lujo de tener una discusión política como representantes del órgano que debería de proteger la democracia del país, porque no hay discusión. No hay discusión. Cuando aquella conversación de Lorenzo Córdoba. Para Lorenzo eres
Y Ciro también traen ese discurso y mucha gente electoralista trae ese discurso muy preocupante porque no es gente que no tenga nivel, Martín. Es gente con Bueno, mucho nivel, o muchas personas con mucho nivel que traen ese discurso y que se montaron en la ola de la campaña de apoyo a Lorenzo Córdoba con argumentos preocupantes, porque se consideran los abanderados de la democracia. aquí hay dos cosas, Eli. La primera es que están desconectados de una realidad porque no podemos olvidar cuando se señaló a Lorenzo Córdoba de aquella burla a los jefes indígenas, a los líderes indígenas de Guanajuato, porque no solo no se disculpó, sino que se molestó porque le intervinieron la llamada. Y después trajo por $10,000 a Rigoberta Menchú para quererse lavar la cara. No Y siempre luego, hacen eso. Es una sí, estrategia sí, de poder. pero aún así, por un lado los humillas y después traes a una líder indígena. Madinchismo para empezar. Así es por donde va el tema. Y la otra es cuando hablamos de niveles, yo estoy muy convencido que en este siglo XXI, el siglo XX, que terminó, algo le ha faltado a la educación, a la formación de profesionales, porque tenemos gente de altísimo nivel, pero de muy pocos principios. No hay conocimiento, pero no hay sabiduría. Y eso debería de preocuparnos porque lo vemos en muchos organismos públicos donde hay tecnócratas verdaderamente eminencias en sus campos, pero con una pobreza moral, con una pobreza de principios, con una falta de sensibilidad, que debería de preocuparnos porque dejas a una persona coja, porque por un lado tienes mucho poder en cuanto a la información, al conocimiento, pero por otro lado eres poco humano, poco sensible, y con una carencia de principios, porque no, Lorenzo Córdoba es el reflejo de muchos tecnócratas que llegan al poder y que después resultan profundamente corruptos. Algo hemos hecho mal como sociedad, pero no en México, esto es mundial. Es generacional, fíjate. Yo creo que ellos son hijos de la crisis y del arribismo. Como muchos políticos que pululan en todos los partidos, no vamos a hablar de un partido en general, pero sobre todo yo le digo la escuela priista, ¿no? O la escuela puede ser prianista, pero es más escuela priista. La idea esta idea que hablan mucho de los jóvenes de la generación de los millennials, de yo merezco, yo puedo, yo tengo, yo quiero. O sea, del jovencito caprichoso, agrégale el plus de hijos, ¿no? De caciques, Son las nuevas monarquías democráticas. las nuevas monarquías democráticas. Y qué vergüenza para el padre, ¿no? El padre, un hombre tan lúcido de una generación, pero pues educó eso, entregó eso a la humanidad, ¿no? Un chavo, Lorenzo es un chavo, a mí me tocó estar en España con él cuando le habló el presidente Peña yo no tengo amistad con él, ¿no? Estábamos en la misma reunión, en una reunión electoral que estábamos hablando sobre los temas electorales de la paridad, la construcción del discurso, con gente de Argentina, estábamos hablando sobre la comunicación para mujeres y todo esto, y él estaba ahí. Y yo me acuerdo en Salamanca, yo me acuerdo que él se retira, tenía varias conferencias, pero se retira porque le hacen la llamada para decirle que va a ser presidente del INE. Muchos nos enteramos por las amistades que él tenía ahí. Y no es el típico hombre engreído, ¿no? Digo, en esta camarilla académica tenía un comportamiento mesurado, de mucha admiración al padre. Creo que el saco del padre les queda muy grande y eso Y al final rompe con él, y al final rompe con el padre. Y equivocadamente, porque lo peor es que a lo mejor él cree que hace bien. No sé si me entiendas, es como una forma cultural de ellos, de estos jóvenes, porque yo he hablado con gente que yo no considero malas personas, tengo amistad con ellos y de repente te salen con estos discursos de la meritocracia, ¿no? Como el hijo el yerno de Nicolás o el hijo de los Coppel es lo máximo porque se apellidan así.
cómo esa forma de pensar, de decir, el pobre es pobre porque realmente quiere, son unos flojos, traen un discurso, interiorizaron un discurso como para sentirse bien. No Hay sé si un me libro, entiendes. Gaby, hay un libro que se llama Mitos, y en ese libro habla de que se acaba el mundo y que se salvan unas familias en Suecia, me parece. Y entonces la primera generación le comenta a los hijos lo que ve en el mundo, que ve la televisión, la radio, bla, bla, bla. Van pasando las generaciones y empiezan las interpretaciones, porque como ya no hay la primera generación, ni la generación que convivió con esa primera generación, han pasado 5 o 6 generaciones, pues ya no quedan restos de que era una televisión, por ejemplo. Entonces empiezan a interpretar que era otra cosa, ¿no? Lo mismo sucede con los hijos de estos políticos. Cuando el padre se aleja, cuando el padre se aleja por cuestiones propias de su desarrollo político, empresarial, los hijos sufren un distanciamiento y hay una distorsión de los principios y de los valores. Reciben la educación, pero ya no reciben del padre todo ese contacto que hizo al padre ser lo que fue, sino reciben solo una parte. Pero lo explotan, fíjate, no tienen Ah, plurito para no, claro, claro. de alguna manera la reputación del anterior y a No, la vez les afecta en su autoestima. Entonces tienes una dualidad ahí, una situación muy rara con estos personajes. es Y te lo como digo alguien porque que viene a la campaña actual y sale y dice, yo soy la hija de fulano de tal. Y digo, bueno, pues siguen reviviendo muertos, ¿no? Es muy grave, o sea, y ahorita se están deteniendo un poco. Ahorita como que ya les está dando vergüenza hacer eso, mejor trata de borrar cualquier imagen de que el papá es el cacique del pueblo, pero tiene que ver con la mente colonial que tenemos, ¿sabes? Del ah, siervo no, esclavo. no, esto nos lo dice perfectamente Samuel Ramos, ¿no? En el perfil del hombre y la cultura en México, lo describe perfectamente. Ellos se ubican monárquicamente como los señores y las señoras merecedoras de todo y pueblo, te hago el favor. Este es el discurso, te hago el favor de estar aquí porque no me mereces, o sea, Pero no es me mereces. cultural, ¿eh? Aquí Sí, estoy, voy a ver qué hago, pero aquí estoy y yo me merezco. Esto es diría muy el, poquito. diría el expresidente de Ecuador, Mashi, diría, es el complejo de Doña Florinda. Son pobres, pero como tienen un poquito más, aspiran a comportarse como los que están arriba. Y entonces, por añadidura, se vuelven clasistas, se vuelven racistas, aunque sean igual que los demás. Pero como ya subieron unos escaloncitos, entonces tú lo ves no solo en ellos, sino en grandes sectores de la población que son godines, que son asalariados, que viven de 50 meses sin intereses y todo con el poder de su firma, pero como están menos fregados como el que vive en la esquina de su calle, entonces pasan y lo tratan de naco, de indio, de prieto, de jodido, pero en realidad son lo mismo. Es un complejo que se ha venido heredando desde la colonia por los criollos y los mestizos, a la medida que fueron subiendo, fueron comprando ese discurso. Y es algo que yo sí le criticaría al gobierno actual, que no han trabajado en rescatar la nacionalidad mexicana, que es muy importante, pero bueno, tenemos un chorro de noticias, Eli, porque si no se nos van a ir. Yo te digo que están buenas las noticias el día de hoy. Dan golpe a finanzas en redes de trata, tráfico de personas, nos dice el Universal. Esta noticia me gusta, creció 35,000 millones de dólares la fortuna de 13 mexicanos en un año. Y entonces nos dice nuestro estimado Claudio X González, están destruyendo México, nos van a llevar a la pobreza. Esa es la noticia, esa es la noticia que debemos rescatar. Las grandes mentiras. Ellos siguen ganando dinero a pesar de que la gente se esté muriendo de hambre, y si no fuera por los programas sociales del gobierno, el 70% de las personas no tendrían al menos un poquito que llevarse a la boca. Pero ellos ganaron 35,000 millones de dólares. Sí, Son los que fue lo tienen en una taza, nos van a destrozar México.
Pero ya lo dijo Alberto Fernández, y lo dijo claro y fuerte, y el conflicto que Alberto Fernández tiene ahorita en Argentina en relación con los conservadores, que son de la misma línea los conservadores de Sí, América Latina, de la Clarín nada misma más. línea, que es un discurso voraz, sin ética, religioso, colonial y poniéndose en acá, les hago el favor de, el discurso conservador de América Latina es peligroso, lo ves hasta Es que desde somos lo Claudio mismo. hasta Bolsonaro en Brasil, ¿no? Entonces, lo dijo Alberto González, se creía que esta pandemia iba a ayudar a sacar lo mejor de las personas. En realidad no se puede. El que es malo se volvió más malo, dijo, más perverso, más dañino para la sociedad. Y quien es bueno, pues va a seguir siendo bueno. Entonces no se vio eso que se pensó que iba a ser el punto de erupción para hacer un cambio de mentalidad. No, no se logró, no se logró, no lo Esa sé es por una qué. lucha, Eli, que viene del origen de nuestros pueblos. Cuando México se independiza de España, México tenía hasta parte de las Filipinas eran nuestras como país. Todo Viene, Estados viene, Unidos, viene no un Simón pedazo, Bolívar, 13 viene Simón colonias. Bolívar a México para luchar para que América fuera unida. Y él entendía muy bien que éramos un mismo pueblo. En realidad somos una misma nación con diferentes. Pero Etnias. ¿quién metió la cola? ¿Quién les metió la idea a los pueblos latinoamericanos del federalismo? Los ingleses, que finalmente es una monarquía, podrá ser una monarquía constitucional y con parlamento, pero ellos se encargaron de alimentar a estos voraces grupos de poder y por eso toda Latinoamérica está dividida. Y no la han dividido más porque no pudieron, pero si pudieran, seríamos pequeños países manipulables y pobres. Y por eso se habla ahora de la Gran América, ¿no? Del Gran Hermano, en Bolivia, Argentina, Ecuador, sí, Ecuador, México. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que solo en la unidad del continente pueden hacer frente al saqueo de sus recursos y a los grandes imperios, porque a diferencia de África o de Asia, nosotros sí tenemos una herencia muy importante de Europa, aunque tenemos nuestras raíces americanas. Bueno, ahí nunca falta alguien así. Bueno, pero bueno, a donde yo quería ir es, pues estos han sido alimentados y siguen siendo alimentados, por eso le sacaron, no te preocupes, yo acá controlo el audio, y por eso le sacaron el tema de quién está detrás de muchos organismos que reciben dinero. Espérame, no te escucho. ¿Ya me escuchas? ¿Ya me debes escuchar? ¿Qué pasa con...? No te escucho y no sé por qué si eres tú o soy yo. No sé qué pasa porque ya no tengo supuestamente aquí Ya, el ya te WhatsApp. escucho. Ya te No sé qué escucho. pasa. Artículo 19 era el tema. Artículo 19 recibe mucho dinero de las agencias norteamericanas pro la democracia. Y eso es lo que hacen estas agencias. Pero bueno, después de dejar en claro que Claudio X González una vez más miente porque las noticias lo desmienten y sus propios medios alfiles lo desmienten, sigamos con Reforma. Topan reparto de utilidades, Eli. Nuevamente nos damos cuenta que se quejan, pero ¿por qué tenían que topar el reparto de utilidades? Si es un derecho de los trabajadores, o sea, si te tocan 10 meses de tu sueldo, pues eso es la utilidad. ¿Por qué se tienen que quedar con más de la utilidad que le corresponde al trabajador? Y la otra noticia es que se regula el outsourcing, o sea, no desaparece. Entonces te das cuenta cómo todo el discurso es una farsa por parte del poder económico, porque finalmente siempre están esquilmando al trabajador, siempre están buscando la manera de que gane menos.
porque bueno, me decía alguien muy cercano, es que el empresario invierte. Bueno, está muy bien. Que la economía número del 20 del mundo pague los salarios que corresponden al tamaño de economía, porque en México por lo menos el salario mínimo tendría que ser de 12,000 pesos y es de 4. De ese tamaño están las cosas. No, y el reparto de utilidades siempre ha sido uno de los cocos del empresariado de alto nivel, que es los que tienen mayor posibilidades de entregar utilidades. Lo que hacen es que capotean, navegan con el dinero, a los empleados, hacen lo que quieren con los empleados y en temas de crisis y todo esto, al empleado le cuesta mucho, con esto de la mente colonial también, al empleado le cuesta mucho defender sus derechos. O sea, esa es una realidad. Y si tú te fijas, en estas épocas, muchísimas empresas, por ejemplo, me está dando cuenta, estaba leyendo que los Oxxos tumban y destruyen todo la fachada del Oxxo y la remodelan cada año. Y esto tiene que ver con el gasto para no generar utilidades, fíjate. Es increíble. Pero bueno, tienen otro esquema que todavía es peor, Eli. Tienen otro esquema que todavía es peor. Y voy a comentar dos, no solo de los Oxxos, sino también de los servicentros. Creo que son de Tecate los que vi. Te contratan a ti como por honorarios, pero tú te tienes que dar de alta como patrón para contratar a todos los empleados que están a tu alrededor. O sea, tú eres el patrón como empleado de la gente que está en el Oxxo. El Oxxo te da para la renta, te da para los salarios, pero legalmente no es el patrón de la gente que está ahí. La otra, ¿qué hacen? Tú ves unos letreros que dicen, abre tu Tecate, son de Tecate, dice, te invitamos, con una inversión inicial, tú administras y ganas por comisiones, y tienes derecho a que los productos que no son importantes, te ganes una comisión de ellos. ¿Es una sociedad? ¿Es un empleo? ¿O de qué se trata? Porque tú metes una inversión inicial, te piden una fianza, pero eres el que administra y te pagan por comisiones y te dicen sobre qué te vas a comisionar. O sea, te están cobrando por trabajar y te están condicionando la posibilidad de generar riqueza, porque yo entendería que cuando inviertes un dinero para abrir un negocio, eres un socio. Pero ahí no eres eso es para que te des cuenta de las terribles distorsiones de explotación y de saqueo de la gente. Yo tengo unos conocidos porque empezaron a ofertar los Oxxos a las familias para que hicieran esto que tú dices, para que no necesitaran darse de alta en el seguro, para que el patrón fuese familiar y eso te dispensa, creo, en una argucia legaloide. Entonces se los daban a familias. Y yo conozco a una familia que tuvo un Oxxo y no veían la de ellos, o sea, tenían una ganancia, pero toda la familia era explotada y en realidad al final supongamos que tenían, ya con todos los gastos, tenían una ganancia de 10,000, 12,000 pesos. Entonces, 10,000 pesos, ese es el tope. Es el tope. Y toda la familia trabajaba, eran como 5 o 6 y por 10,000 pesos. Entonces, lo que hacen ellos, algo no les hizo clic, entonces meten a un contador para que lleve una contabilidad paralela a la contabilidad del Oxxo y se van dando cuenta que la gerencia general del Oxxo les hacía cobros indebidos, les metía mercancía que no era, luego la daba de baja de manera, o sea, alguien estaba haciendo fraude dentro de Oxxo. Y la ganancia que debían de haber tenido la familia, pues no la tenía porque eran ignorantes de los procesos, de los protocolos contables, y el que les llevaba la contabilidad era la empresa Oxxo, la filial aquí en Sinaloa. Pues los estaban fregando, o sea, les estaban quitando de su trabajo, les metían mercancía más alta, o el que proveedor les sacaba producto. Entonces, cuando se dan cuenta de esto con el contador paralelo, el contador les explica y en realidad estaban ganando alrededor de 21, 22,000 pesos y el Oxxo en realidad les quitaba casi 12,000. Bueno, no el Oxxo como tal, sino la gerencia, que es la gerencia regional, que es lo que hacen. Pero es lo mismo.
Finalmente es lo mismo. Pero fíjate lo grave. Llegas con un Oxxo y terminas con todas las tienditas de alrededor o la gran mayoría. Y después, todos los productos que están en el Oxxo traen sobreprecio. Porque es increíble que el Oxxo, siendo de la Coca-Cola, tenga la Coca-Cola más cara que en una tienda. Pero bueno, nos falta el financiero. Pensábamos que era por la luz, porque tienen refrigeradores en todas las paredes. Además, Y decíamos, la competencia desleal y la competencia desleal. El PIB crecerá el 5% según el Fondo Monetario Internacional, dice el economista, para que veamos que, bueno, y te quería presentar algo que salió en el Financiero. Ayer teníamos la duda sobre el tema de Mario Zamora en Sinaloa, y bueno, el mismo Financiero nos da la pauta. Saca una evaluación de los candidatos para gobernaturas y nos aparece Rocha Moya en el 8º lugar en los positivos. En los negativos no nos aparece. Lo curioso es que no está Mario Zamora ni en los positivos ni en los negativos. Y es el mismo Financiero. Y yo anoche te decía, fíjate qué curioso, un aspirante a una gobernatura en un estado que no es de los importantes, porque bueno, hay 3 o 4 muy importantes por el peso de su PIB, aparece primero en la portada Milenio y después aparece beneficiado por las encuestas del Financiero, dos periódicos nacionales. sí, de estar 14 puntos abajo, Mario Zamora lo ponen a menos 2, a menos 2 puntos de Rocha de una manera brutal, hacen la equiparación. Ahí está la encuesta del Heraldo, Eli. Ahorita la volvemos a repetir. Y esta encuesta se repite en varias encuestadoras. Entre ellas la de Ricardo Anaya. Eso es lo que dice, es lo que decía Moya, y yo quiero tomar algo que me parece muy importante. Por un lado, a nivel 14 puntos de diferencia que se han mantenido. Sí, los que dicen que no saben y no contestan están muy altos, es verdad. Pero el Financiero voltea la tendencia de Rocha y Mario, los pone en empate técnico, porque los pone en empate técnico. Y tú dices, bueno, ¿a qué intereses responde el Financiero para hacer algo así cuando todas las encuestas están con una gran diferencia, gran diferencia? Ese es el tema, y lo hemos visto muchas veces. Afortunadamente hay otros indicadores, y quería, porque ayer me quedé pensando sobre el tema y hice el análisis. Por un lado, los medios nacionales apapachan a Mario Zamora, y por otro lado, los medios locales hostigan y fastidian a Rocha. Y entonces yo sí estaba consciente de que a veces el candidato tiene la necesidad de poner un hasta aquí. Y yo recordaba a Andrés Manuel, cuando salió en 3er grado, cómo ubicó a los grandes leones de Televisa cuando era precandidato a la presidencia, las 2 veces que acudió a 3er grado. Me acuerdo cuando puso en su lugar a Broso, y me acuerdo cuando puso en su lugar a cada periodista. O sea, es que hay veces que el candidato, con decencia como lo hizo Rocha, les debe de ubicar. Yo espero poder hacer el análisis de esa entrevista callejera, porque la tenemos. Hay alguien que le dice, es que fueron a entregar tarjetitas. La pregunta dice, ¿pueden entrar con fotógrafos? ¿Qué estaban entregando? ¿Pueden entrar con fotógrafos? O sea, híjole, qué pena. Ganas de fastidiar. Pero te voy a decir otra cosa, Eli. Si les escandaliza tanto que entre con fotógrafos, la pregunta es, ¿por qué entran en familia? ¿Y viene tanta gente a ver a los vacunados o viene porque estoy yo aquí? Es exactamente lo mismo. O sea, pero hay la consigna de irlo a provocar, de irle a sacar algo que diga mal, y entonces te das cuenta cuál es la estrategia estatal. Los medios estatales hostigan al candidato y los medios nacionales lo apapachan. Sí, medios estatales hostigan al contrincante y los medios nacionales apapachan al PRI. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Así es, ese es el tema.
Ese es el tema. Ahora vámonos rápidamente ya casi se nos fue el programa. Te dije que iba a estar muy bueno, que las noticias a veces nos dan mucho más los titulares y parecían que no tener nada, pero sí tienen. Bueno, te decía del tema de la señora de la Borbolla. Bueno, ese fue el meme que apareció ayer. Es un meme de Carlos Loret de Mola diciéndole a Emilio Azcárraga, échame una mano, Emilio, no desinformación AMLO, ya me cachó, ya lo sabe todo, ya valió barriga, señor Carlos. Y Mira, te voy a decir una cosa, solo te voy a decir algo. En cualquier país democrático, en cualquier país con cultura de la legalidad plausible, Loret de Mola debería de estar en un proceso penal. En cualquier país, Loret de Mola no sería periodista ya. No fue cualquier cosa lo que hizo. Las que hizo. ¿Cuántas no haría de eso? Pero Frida eso fue gravísimo. Frida Sofía fue una de las más crueles. Esto fue evidente porque ella era una francesa, pero lo que ha hecho con todos los mexicanos que nadie, ¿cómo es posible que un personaje así, no, y luego se diga acosado por el poder, cuando tuvo todo el poder en sus manos y lo único que hizo fue daño a la nación, daño a personas en lo particular o en lo específico, se burló de verdad. ¿Cuántas personas están en la cárcel por reportajes de este tipo? Por culpa de él. Y a lo mejor son culpables, pero el debido proceso es otra cosa. El utilizar a las personas para el amarillismo y para tener teleaudiencia es un crimen, la verdad. La verdad es criminal. El Vallarta todavía está detenido porque no es francés. Estamos, o sea... Hoy, Olga Sánchez Cordero hizo una relatoría muy interesante, que me gustó. Digo que me levanté temprano nada más para ver, porque traía todo el tema, inclusive vienen algunos tweets después de la mañanera. Ella dice, llega Pablo Reina, que era el reportero, curiosamente tiene el mismo estilo de Daniel de Iturbide, hablan corto y con un extraño acento. Y entonces él dice Olga Sánchez Cordero, va narrando cosas que no podía saber porque se suponía que apenas era el operativo. Sabía que había una familia, cuántos la componían, sabían quiénes estaban adentro, sabían qué había adentro. ¿Cómo lo sabían? Si se suponía, de acuerdo al montaje, que apenas iban llegando. Sí. No, yo estoy sorprendida que todavía tengan algunas personas apoyo, Loret de Mola, que Pero país... Fíjate hasta dónde va a impactar Loret de Mola. Pueda soportar eso y que lo soportemos, o sea, por más que tengas, por más que odies a AMLO, esto no es algo de AMLO. O sea, esto es algo... AMLO no estaba en aquel momento. Esto es fascista, Martín. Este grupo es fascista. O sea, pero vea hasta dónde va a pegar Sacó Olga Sánchez Cordero que hay personas que tienen 25 años sin un juicio y están encerradas. Y dijo, es necesario una renovación del sistema judicial. Ve hasta dónde fue a pegar Loret de Mola. Le fue a pegar directamente al Poder Judicial, porque el haber revivido este caso le pega a muchos que todavía están ahí, y porque además hay más de 200 personas detenidas por casos fabricados por esta señora Miranda de Wallace, casos que lleva la periodista Guadalupe Lizárraga y los tiene perfectamente documentados. Y diría Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos, fue una política de Estado, no fue casual. Todo esto fue una política de Estado para distraer a la población y hacerles sentir que necesitaba mayor seguridad. En realidad, a los criminales o no existían o se les protegía, y los que están en la cárcel son otros. Así es. Y fue una política de Estado. Así es. Y fue o sea,
se basó también en esta cultura política de los poderes fácticos sin ética. Por eso estamos, dice Vela, el obispo Vela de Coahuila, creo que es de Saltillo, este señor que es de los últimos de la liberación, dice, el país está destruido, lo destruyeron, o sea, nos destruyeron la conciencia, aceptamos cualquier cosa. Fue uno de los programas más vistos y aplaudidos de Loret de Mola, casi le dan un programa especial, o sea, casi le dan un trofeo por haber participado de detener a secuestradores tan brutales, cuando los brutales eran Loret y sus reporteros. Increíble. Pero Y eso los reporteros son producto de un sistema que los crea y que los reproduce. Martín, siguen estando en los estados, reproducen todo eso, lo estamos viendo en los estados, o sea, imagínate a lo que vamos, estamos las personas que creemos en la democracia estamos en contra de estructuras anquilosadas, es decir, estructuras bien, como las rocas que se pegan en las bahías, bien pegadas, una cultura de la ilegalidad, bien abrazada. Eli, a nivel nacional tenemos a los Ciros Gómez Leiva, tenemos a los López Dóriga, tenemos a Susana Uresti, tenemos a Ricardo Alemán, a un montón, pero a nivel local, ¿cuántos tenemos? Tú pones Megacable y ves a todos los periodistas de Guadalajara, porque todos esos son de la prensa de allá de Megacable de Guadalajara, hablando pestes contra el gobierno y muchas veces son mentiras, o sea, se vale la crítica que está fundamentada, pero hay un odio, un terrible odio a los mexicanos. Y de hecho lo dice, lo traíamos en alguno, a ver si me puedo acordar quién lo dijo. Ah, sí, me acuerdo quién se lo dijo a Broso. Alguien se lo dijo a Broso ayer. Y déjame explicar bien quién se lo dijo a Broso. Ah, se lo dijo a este Alcázar, el actor Alcázar le dijo a Broso. El problema es que odian a México. Su problema es el odio que le tienen a México. Viven en otro planeta. Viven en otro mundo. No quieren ver el mundo, el mundo que ellos contribuyeron a hacer. De los que ellos son parte de ese mundo. No lo quieren ver. Sí, decía Alcázar, ayer puso un tuit donde él decía, y pone a Broso, dice, el problema no es que odien a López Obrador, el problema es que odian a México. Se sienten diferentes, se sienten fuera de estos escenarios, sienten que no conviven, ¿no? Que no pasa nada, que no viven en México, viven en otro planeta. El planeta de la riqueza, de la opulencia, del ego, ¿no? El planeta el planeta de su monarquía, de su cacicazgo, de su pensamiento. Pero es terrible. Yo veía un discurso que sacó, de hecho ya no lo pasé, de Felipe Calderón, donde está todo hinchado, no sé qué le pasó, qué problema de salud tenga, y hablaba de las guarderías que era necesario regresarlas, que se las habían quitado, que no sé qué. Y menciona candidata de Acción Nacional. Ese es mi lema de campaña, digo, nada más acuérdate que te pueden sacar el tema de las guarderías, de los niños que más... Los niños es lo de menos, hay más familias afectadas. Esa es la mentalidad que ellos tienen. Esa es la gravedad de que viven en un mundo donde quieren hablar de la educación en el Congreso del Estado y nunca se han parado en una escuela pública y no saben que muchas escuelas públicas no tienen baños ni electricidad. Y entonces dicen, ¿cómo es que no tienen internet? Me estás hablando de escuelas públicas, ustedes vienen de escuelas privadas. ¿Cómo se atreven a proponer cosas para el gobierno del Estado, en el caso de Sinaloa, si nunca han conocido por dentro una escuela pública en donde se sientan los niños, cómo son sus profesores, cómo son sus pizarrones, sus espacios recreativos, lo triste que son sus baños? Ese es el tema, Eli. No conocen el país que quieren gobernar porque piensan que México es una gran hacienda y todos los demás son sus peones acasillados a los que les dan el permiso de ir a la escuela. Te me congelaste por ahí. No, te estoy escuchando, o sea, la verdad es que hay personas que viven en otro planeta y en otro México, y se puede ver, se puede percibir en cómo se conforman estos cotos
de privadas con esas bardas de 3 metros, alejando a las colonias populares de la realidad de ellos y teniéndoles miedo. En un país con igualdad no necesitas nada de eso. Tú lo ves en la primavera, pero vete a Santa Fe, que es otro mundo, es el primer mundo de México, y cuando entras a Santa Fe, entras por todas las colinas donde está la miseria, la verdadera, el pueblo de Santa Fe es muy pobre, eran basureros porque solo tienen derecho a vivir junto a los basureros, y yo te puedo decir que el gran centro comercial de Santa Fe está construido sobre un basurero y a ciertas horas del día apesta. Es el gran centro de Santa Fe, el gran centro comercial de Santa Fe. Entonces, ese es el tema. A la gente común la tienen viviendo cerca de los basureros, pero cuando ven que el terreno puede tener algún valor, entonces construyen. Era lo que iba a pasar con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Tenían muy poco que les habían construido un sistema de agua, porque no había agua en esa zona del país, donde iba a ser el aeropuerto de Texcoco, y era una zona realmente pobre. Te recordarás a la gente de Atenco, a los señores de los machetes, que defendían sus terrenos contra Vicente Fox en aquel entonces, pero luego se les ocurrió pues que por ahí pasa la carretera de Veracruz y que había que hacerla mejor y construir el hub de las Américas y ponerle un Disneylandia y ponerle un Santa Fe pero a lo bestia, y entonces ese era el negocio. El aeropuerto era lo menos importante, el aeropuerto valía cacahuate, el negocio era quitarle a la gente sus tierras. Le dieron la torre a los cerros que le dieron origen a Teotihuacán. Las pirámides de Teotihuacán fueron construidas a imagen y semejanza de su entorno. Pues rasuraron los cerros. Destruyeron todo lo que pudieron destruir. Ya no se ocupaban. Así es, o sea, no les importa. Ese es el dolor de Claudio X González. Les tumbaron la construcción de una nueva ciudad que iba a destruir todo el oriente de la Ciudad de México, que es parte del Estado de México. Son más de 5 millones de habitantes que los iban a dejar en la miseria. Pero ellos iban a ser mucho más ricos, como lo fueron, de todas maneras no pierden, o sea... Pero iban a dar empleos, ¿no? De afanadores, ya ni siquiera de tickets para el estacionamiento, porque ya es automático. Les prometían los coches de taxi, ¿no? El permiso de taxi exclusivo para los comuneros y no sé qué otras cosas así cosas bien absurdas. Acarrear la piedra a todos los permisionarios, sí, que eran de ¿cómo se llama? De la Antorcha Campesina. Sí, pero ¿sabes qué? Que eso no es tan malo porque esos son ellos, ¿no? Eso es la representación de lo que tenemos de la clase alta en México, porque es la clase alta, realmente alta, ¿no? Pero si ves a los grupos, a personas que defienden todavía que el discurso es eso de que no hicieron el aeropuerto como si ellos hubieran tenido acciones. Como si hubieran tenido acciones dentro del aeropuerto, es que te das cuenta de la cultura política que nos inculcaron. No, porque además, además la gente defienden un aeropuerto en el que probablemente la única posibilidad de empleo sería limpiarlo, porque no iban a tener opción de más. Un aeropuerto primer mundo que no se necesitaba, que iba a generar más costos, porque finalmente ahí está la ampliación de la Terminal 2 de Felipe Calderón, que se está hundiendo. Supongamos que se necesitaba la defensa de algunas personajes, de algunas personas, es suponiendo que se necesitaba, entonces se va a hacer otro. Entonces la necesidad se soluciona, pero el discurso no es que el discurso es que se necesitaba, que no se puede hacer nada si no se hace eso, y hay gente de un nivel socioeconómico que no era accionista de todo esto que tú narras tan acertadamente y lo defiende con esa pasión. Eso refleja lo que somos, lo que nos educaron, lo que nos inculcaron. Es la sociedad aspiracionista que se construyó. Eres pobre, pero como te compraste una playera, el Liverpool que trae un cocodrilo a 7 meses sin intereses o a 20 meses, ya te crees, porque ya tienes una playera como la que trae el fulangano aquel. Pero bueno, Eli, tuvimos un muy buen programa de análisis. Se nos quedaron un chorro de noticias y en la tarde tenemos un chorro de noticias más porque hice los programas juntos.
Se nos fue el programa, Eli, se nos fue el programa. Te agradezco a las personas que nos han acompañado y, estos programas así sabrosones gustan. Eli, que tengas muy bonito día. En fin, que viva México. No, Viva no, México. no se lo han podido acabar, quiere decir que somos grandes, y no quiero romantizarlo, pero somos grandes. Ahora hay que creérnosla, y hay que defenderlo. Hay que transformar nuestro pensamiento. Hay que creerlo y hay que trabajar para que cambie. Buenos días a todos.